Amirare. Muchísimas gracias, Celia de Anca, directora del Centro Saudita Español de Economía y Finanzas Islámicas en el Instituto de Empresa. Vamos ya con otra mesa, con un tema que ya hemos mencionado, pero de pasada, y ahora lo vamos a hacer en profundidad. Es otro aspecto importante en cuanto a la diversidad. ¿Cómo se gestiona la diversidad LGTBI en la empresa, teniendo en cuenta que todavía hay situaciones de discriminación en entornos laborales? Vamos a ver las actuaciones y las políticas que se implantan para favorecer la diversidad de este colectivo en la empresa y apostar por la igualdad. Modera Óscar Muñoz, cofundador y coordinador de Redi. Un aplauso, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, agradecer a Vicente Marcos y al equipo de Intrama por el magnífico evento que estáis realizando. Yo personalmente estoy disfrutándolo mucho, aprendiendo muchas cosas nuevas. Y es un placer para mí moderar esta mesa que tiene como eje principal la diversidad de las personas con orientaciones sexuales diversas e identidades de género diversas, también conocida como diversidad LGBT. Por las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Y para mí es un placer compartir esta mesa con estos ponentes de altura, literalmente, como son, y además son expertos en este área y expertos dentro de sus empresas que son referentes, como son Eva Díaz. Buenas tardes, Eva. Buenas, Óscar. Directora general de Exacta Soluciones. Manuel Alejandre, bienvenido. Hola, Óscar. Director de Recursos Humanos de Procter & Gamble España. Tenemos también a Gabriel Martín. ¿Qué tal, Gabriel? Hola, ¿qué tal? Socio de Accenture y Managing Director de Arquitectura de Experiencias Corporativas y líder del grupo de empleados LGBT en España. Y Miguel Castro, director responsable de Cultura e Identidad en la Oficina Global de Diversidad e Inclusión de SAP. Bienvenido, Miguel. Qué buenas. Durante todo el día hemos estado hablando de la importancia de la diversidad en general y de algunas dimensiones de la diversidad. Me encanta el título de esta ponencia, Diversidad LGBT, una necesidad real, y me vais a permitir que haga una pequeña introducción al contexto. Desde la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión, que es un foro de referencia donde las empresas vienen a consultar y a compartir mejores prácticas en diversidad LGBTI, hemos visto en los 2 últimos años un interés creciente en este tipo de diversidad. Y parece que estamos pasando de un momento en el cual las empresas nos decían ya esto no creemos que haya que hablar de esto, no creemos que sea necesario o incluso les parecía incómodo. No olvidemos que todavía hay gente que piensa que lo que cada uno haga en su casa es cuestión doméstica y no es relevante en el contexto laboral, pero no hay que olvidar que las personas no podemos aparcar nuestro lado personal y dejarlo en casa, sino que lo llevamos también al trabajo. Y en ese sentido, en los 2 últimos años hemos visto un interés creciente por parte de las empresas en esta diversidad. Y es cierto que nos están diciendo que ven que hay beneficios para el empleador, para el empleado y para el negocio. Y yo quería compartir un dato con vosotros de un estudio que estamos haciendo con la Secretaría de Igualdad y Servicios Sociales y el Aula de Diversidad y Antropología de la Universidad Complutense, y es que actualmente en España solamente se atreven a salir del armario dentro de sus empresas el 40% de los empleados y empleadas LGBT. Y cuando les preguntamos por qué, nos dicen que tienen miedo a ser víctimas de rumores, de prejuicios, y a que su carrera profesional se vea de alguna forma perjudicada. Hablando un poco sobre esto, vamos a empezar contigo, Manuel. ¿Cómo ves? En Procter habéis sido número 1 en el ranking de empresas que mejor trabaja la diversidad LGBT en España y tenéis bastante experiencia en este tema. ¿Cómo veis que la empresa tiene que apoyar este tipo de diversidad y cuál podría ser un poco ese recorrido? Sí, yo cuando me enfrento a preguntas como la que decías de por qué las empresas tienen que trabajar en inclusión LGBT, creo que la pregunta en sí es incorrecta o está mal planteada. Es como cuando a veces te preguntan, oye, ¿y por qué tenemos un día del orgullo gay y no hay un día del orgullo hetero? ¿O por qué tenemos que trabajar en la inclusión de las mujeres? Esto es discriminación positiva y no deberíamos enfocarnos en determinados colectivos, sino que deberíamos mirar el talento sin especificar nada más y dejar que las cosas fluyan naturalmente, ¿no? Yo creo que todas estas preguntas o todos estos challenges que te hacen, en el fondo lo que te están pidiendo es explícame mejor
por qué trabajamos en diversidad e inclusión. Explícame para qué sirve, dame realmente las razones, ¿sabes? Más que verlo como un desafío de no queremos hablar del LGBT, esto es algo que forma parte de la vida privada, lo que haces en tu cama está en tu cama y no tiene nada que ver con el trabajo. En el fondo te están diciendo, explícame más por qué trabajamos en inclusión. Para mí la respuesta de por qué trabajamos en inclusión tiene que ver con el respeto. El respeto completo a la persona tal y como es significa que respetas a la persona con todas sus capas de identidad. Y pueden ser capas de identidad de estilo de pensamiento, pueden ser capas de orientación sexual, capas de género, capas de nacionalidad. Las muchísimas capas que hacen rica a una persona, si tú respetas a las personas, respetas todas esas capas. Y realmente, en este caso, la orientación sexual es parte integral de quién es la persona y traer esa persona con todas sus identidades al trabajo hace que pueda rendir bien, ¿no? A lo que me preguntabas de cuál es el camino de las empresas para apoyar esta diversidad LGBT, yo creo que el papel de la dirección es muy importante. Dentro de PIG tenemos el rol del aliado en inclusión LGBT. Te explico un poco qué es el aliado. El aliado inicialmente es una persona que tiene la motivación para trabajar voluntariamente en inclusión LGBT y básicamente tiene 3 roles, 3 funciones principales. Hay una primera que es asegurarse de que cuando ocurre un comportamiento, ocurre una situación que no es inclusiva, asegurarse que en ese mismo momento, de manera puntual, de manera respetuosa, pero de manera clara, le ayudas a la persona que ha hecho ese comportamiento, que ha hecho ese comentario, le ayudas a ser más inclusivo, le ayudas a formular las cosas de otra manera, le ayudas a comportarse de otro modo para generar un ambiente de trabajo más inclusivo. Esa es la primera, que es darte cuenta de situaciones que pasan que tienen que cambiarse. La segunda es generar un entorno de confianza para que si cualquier persona LGBT quiere venir a hablar contigo, para pedirte asesoramiento, para pedirte mentoring, para compartir sus dudas, compartir, por ejemplo, si está bien o está mal salir del armario dentro del trabajo, ayúdame a manejar las relaciones para que no lo interpreten mal, generar un ambiente de confianza donde sepa que puede contar contigo para apoyarla o apoyarle en esa decisión que es tan personal. Y la tercera, que es muy importante, es la humildad para seguir mejorando en inclusión. Yo creo que ninguno de nosotros, ni managers, ni nadie en la organización es 100% inclusivo. Todos tenemos oportunidades de serlo más. Yo creo que el punto de humildad para conocer que tenemos sesgos inconscientes, tenemos oportunidades para ser todavía más inclusivo, entonces ser capaz de ver tus oportunidades, pedir feedback sobre cómo te comportas y pedir maneras de avanzar para ser cada día más inclusivo, este punto de humildad es algo que se exige también a los aliados, ¿no? En Procter ahora, por ejemplo, lo de ser aliado empezó con unos cuantos miembros del comité de dirección y ahora el 80% de los trabajadores en las encuestas se identifican a sí mismos como aliados en inclusión LGBT, ¿no? Entonces estamos muy contentos de eso, de que al final es algo visto de que es responsabilidad de todos, que era un ambiente de trabajo inclusivo, no solamente del comité de dirección. Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Estamos viendo entonces que es importante explicar, es importante que la empresa de alguna forma se involucre desde el comité de dirección. Miguel, en SAP tenéis mucha experiencia, sois referentes también en esta materia, en la industria global. ¿Qué pasos, qué proyectos, qué programas podrían abordarse a la hora de trabajar la diversidad LGBT en las empresas? Pues yo ahora, hay una iniciativa que apoyamos por parte de SAP que está liderando la ONU, se llaman los estándares de conducta de empresas para eliminar la discriminación contra el colectivo LGBTI. Es una iniciativa que han lanzado como dando recomendaciones que pueden hacer las compañías en todo el mundo y lo que se centra es un poco en decir vale, desde dónde tienes qué tipo de áreas tienes que tocar según estés hablando de protección, según estés hablando de inclusión, si estás hablando de tu comportamiento en el mercado y después tu comportamiento en la sociedad, ¿no? Entonces, como SAP somos una de las primeras empresas, de las 15 que inicialmente apoyaron esta iniciativa, me gustaría contar un poco qué es lo que va por ahí. Estas guías, estos estándares de conducta comienzan con lo de siempre tienes que respetar los derechos humanos allí donde operes. Entonces, es muy importante que en el momento en que tú estás definiendo cuáles son tus políticas de no discriminación, cuáles son tus políticas de compromiso con los derechos humanos, que siempre incluyas orientación sexual e identidad de género y expresión de género. Esas son las partes básicas que digas, independientemente de dónde opere, yo tengo que meterme en esto. Los siguientes temas en los que se meten estos estándares hablan un poco de, por una parte, de elimina lo que son la discriminación de tus procesos de negocio y meto en este también que es colabora y apoya a la comunidad LGBT de tus empleados. En esto, pues lo que puedes empezar a ver es realmente de hasta qué punto puedes tener discriminación en el sentido de que tú no estás dando los mismos beneficios
a personas por su orientación sexual. Véase, si estás operando en un país en donde hay matrimonio igualitario, pues no vas a estar discriminando por esto porque sea ilegal, pero si operas en un país en donde realmente todavía no está esta legislación, como empresa deberías plantearte si tú estás realmente tratando de manera igualitaria a tus empleados, empleadas, en el momento que reconoces sus uniones del mismo sexo, independientemente cuál sea la legislación local. Cuando hablamos del colectivo trans, por ejemplo, también independientemente de dónde estés, tienes que decir qué pasa si alguien de la empresa decide dar el paso de querer hacer la transición dentro de la compañía. Para esto nosotros en SAP hemos sacado que ya llevamos implantando desde que lanzamos en el año 2005, todo lo que es la guía de transición de género en la empresa. Empezamos por petición de una empleada en Alemania entonces, la hemos implantado y usado pues, en países ya no solo en Alemania, Estados Unidos, en Canadá, en Brasil. Y esto lo vemos todo, de esto te pueden surgir muchas ideas por la colaboración con las redes de empleados, ¿no? Si tienes una red de empleados LGBT, te va a venir muchísimo feedback, muchísima información de realmente tu plantilla, qué es lo que necesita. Entonces, por esto en SAP, la red de Pride at SAP existe desde el año 2001, es la red de empleados más antigua que tenemos en la empresa. En estos momentos, de 88.000 empleados que somos, 8.000 son miembros de la network. Sabemos que muchos son aliados también, como lo que hablamos ahora, pero que es un punto así muy importante. Dentro de esto también, cuando hablas de eliminar discriminación, piensa también un poco de cómo estás apoyando lo que es el desarrollo profesional del colectivo LGBT. Si nos centramos en la parte de género, ¿vale? Cuando hablamos de hombres y mujeres, ¿qué acciones específicas estás haciendo para ayudar a luchar el sesgo que puede haber contra el colectivo LGBT? Y una vez te empiezas a meter ya en estas partes, dices, bueno, ¿cómo me presento yo dentro del mercado? Y en esto creo que hay dos diferencias principales. Uno es cómo gestiono mis proveedores, otro es cómo me presento con mis clientes. Con tus proveedores es sencillo, es tu dinero, tú acabas decidiendo dónde lo das, cumpliendo las leyes, cumpliendo evidentemente con la legislación, pero tú también pones las condiciones. Nosotros en nuestra política de relación con proveedores, de estándares de conducta, les decimos que no pueden discriminar por orientación sexual, identidad de género, igual que nosotros mismos no lo hacemos. Hace 2 meses rescindimos un contrato de patrocinio con una radio en Brasil porque uno de sus comentaristas decidió reírse de un futbolista haciendo comentarios homófobos y racistas, con lo cual para el departamento de marketing fue esto va contra nuestros valores, vosotros no vais a ver un duro más. ¿Cómo lo haces con tus clientes? Pues piensa cómo estás desarrollando tus productos y cómo vas a conseguir que esto tenga una influencia, ¿no?, en, al final, lo que son las compañías que compran tus servicios o que compran tus productos, cómo van a utilizarlos. En la siguiente ponencia vamos a hablar por parte de SAP un poco más de cómo utilizar el software para gestión de recursos humanos para eliminar el sesgo de los procesos. Y ultimísimo punto que te pide la ONU y que en SAP hacemos también es el tema de tu presencia social, qué tipo de iniciativas tú estás apoyando. Entonces, en Europa es algo que tampoco es tan común, o sea, en SAP por lo menos hemos participado en un informe de la Unión Europea de mejores prácticas en la gestión de la diversidad LGBT. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, y hay muchas empresas españolas aquí que son multinacionales que operan allí, es bastante común que ahora empieces a apoyar iniciativas de eliminación de leyes que discriminan al colectivo LGBT, ¿vale? O que te opongas a leyes que en este momento van en contra del colectivo LGBT que empieza a pasar. O en Australia, por ejemplo, que también hemos apoyado pues, el matrimonio igualitario porque se ha pedido el apoyo del mundo corporativo. Son áreas en las que en estos momentos cada vez crece más, quizás no en Europa tanto, pero lo que es en América Latina, en Estados Unidos y en Asia Pacific sí que se ve cada vez más. Miguel, nos has explicado muchas acciones. Yo me quedo con ese selling line, que es mi manera de resumirlas, que es respetar los derechos humanos. Me ha gustado mucho. No sé si te atreverías a, de todo lo que has explicado, priorizar para las empresas que, por ejemplo, se preguntan, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué sería el primer paso o los primeros pasos que habría que dar? El dato que diste al principio, Óscar, de cuánta gente en España se atreve a salir del armario, que decías que es solo el 40%. Piensa en esta proporción de tu plantilla que podrías tener. Piensa en toda la gente que en estos momentos en tu empresa, si no estás trabajando el tema, tiene miedo a las consecuencias que pueda tener el dar este paso, ¿no? Entonces, las iniciativas que puedes tomar, hazlas en este sentido. Es decir, si no hay nadie que quiera dar un paso para formar una red de empleados, porque quizás no sea parte de vuestra cultura tener redes de empleados, pues decir, vamos a incluirlo en nuestras acciones, el comunicar, aunque sea de manera interna, de por qué incluir al colectivo LGBT. Pensad en el business case que tiene la diversidad LGBT y a partir de esto empiezas a construir el mensaje para hablar con management y decir por qué es importante esto y después lanza comunicación interna para que por lo menos quien quiera estar fuera del armario y hablar de sus parejas, igual que pueden hacer la mayoría de los compañeros heterosexuales, que pueden hacerlo si quieren. Muy bien, muchas gracias.
Hemos hablado un poco de por qué es necesario, hemos hablado incluso de pautas que se pueden hacer para abordarlo. Gaby, desde Accenture, que también sois referentes en la industria en este tipo de diversidad, ¿cómo vincula esta diversidad con el negocio? Antes en la salita nos comentabas que hay realmente una oportunidad de mercado y que, por ejemplo, en cuestión de retención y atracción de talento o en innovación está muy relacionado con este tipo de diversidad. Sí, yo creo que es curioso porque lo que cuenta Miguel está muy relacionado con todo lo que hemos visto hoy en las sesiones, diversidad, cómo eso impacta en negocio y cómo eso lo puedo traducir en una serie de estrategias y tácticas para que eso llegue a impactar a negocio. Entonces, muchos de los temas que has comentado, para nosotros desde Accenture lo vemos como un viaje de todas las diversidades en la que nos vemos obligados a transformar nuestra organización desde una organización de consultoría que era muy conocida por el rigor, pero un rigor, si quieres, un tanto, a ver, si hay alguien de Accenture que me perdone, un tanto gris, ¿no? La chaqueta, la corbata, los consultores tradicionales. Nos hemos visto obligados a evolucionar nuestro ADN para que la imaginación, la creatividad, la innovación sea parte de lo que damos todos los días. Entonces, ¿cómo haces ese viaje? Porque eso al final es el impacto en negocio que nosotros como consultora necesitamos y que seguramente nuestros clientes necesitan. ¿Cómo haces ese viaje para que todas las dimensiones de diversidad, incluida la del LGBT, transformen la organización hacia una empresa de imaginación e innovación? Pues ahí es donde hemos tenido que experimentar mucho y hacer cosas que luego podemos hacer fuera. Entonces, yo como lo veo es, y yo creo que lo has comentado, Miguel, en detalle, hay tres niveles, ¿no? Hay un nivel que es el básico, es el nivel legal. Es decir, no podemos permitir que las políticas de compensación de los empleados LGBT difieran de la del resto de empleados. Si hay personas en la compañía que necesitan transicionar, y es una necesidad, pues vamos a ayudar para que esa transición en los países donde no haya un apoyo de seguridad social, vamos a ayudar en ese viaje. Vamos a ayudar a los empleados, que en empresas globales se da mucho, que encuentran oportunidades para trabajar en países de alto riesgo para población LGBT, informarles sobre esa situación y apoyarles en la decisión de no ir a trabajar a esos países, porque consideramos que no les vamos a dar el espacio de seguridad y libertad que necesitan. Entonces, cuando se cubre ese nivel, pasamos al segundo nivel, que es en el que creo que estamos abandonando ahora en algunos países, como Estados Unidos, el Reino Unido. En España, bueno, pues sabemos que las culturas pues, de las diferentes localizaciones afectan, en el nivel que llamo institucional. Es decir, todas las políticas que comentaba Miguel, de clubs de aliados, ayudar a los líderes de la compañía a salir del armario y que el resto de la compañía vea que no pasa nada y que te van a seguir valorando por meritocracia y por tu contribución y no por quién eres. Todas esas políticas que lo que hacen es abrazar a los empleados y decirles, sentiros libres, traed vuestro auténtico yo a la oficina y al entorno de trabajo, porque eso os va a conectar con el talento y con la parte emocional que necesitamos en una cultura de innovación y de ideación. Y eso yo creo que se está estableciendo ya en la compañía y estamos ahora en un tercer nivel, que es el nivel experiencial. Es decir, cuando hablamos de diversidad LGBT se tiene que vivir en el día a día. Entonces, ¿cuáles son los momentos de la verdad del empleado LGBT? Los momentos de la verdad de mujeres, los momentos de la verdad de personas con problemas de accesibilidad, y vamos a trabajar desde el lado emocional para entender qué es lo que pasa cuando llegas el primer día a la compañía o llegas el primer día a uno de nuestros clientes que no tiene una cultura de diversidad muy marcada y sientes que hay comentarios, no necesariamente homófobos, pueden ser parte de la unconscious bias, pero que te hacen sentirte excluido. Entonces, trabajando esos momentos y decidiendo cómo trabajar la parte emocional con innovación, ahí sí que vamos mejorando un poco esos elementos adicionales que al final, ¿qué es lo que logran? Y es donde está la conexión con el valor de negocio y transformarte en una empresa que invierte en imaginación. Lo que haces es transformar la cultura en esos pequeños momentos para que sea una cultura, sobre todo en la parte de diversidad LGBT, que es en la que yo creo que es importante el atacarla, la cultura de salir del armario. Entonces, cuando tus empleados y tus grupos de trabajo empiezan a ver gente del colectivo LGBT, líderes y compañeros que han salido del armario, surgen otras diversidades ocultas que pueden salir del armario también. Entonces hay un caso muy interesante que yo cuento para ilustrar esto, porque está basado en los momentos emocionales. Tenemos un responsable de negocio, uno de los ejecutivos
líderes de la compañía que tiene un tipo de migraña que cuando la migraña le empieza a afectar en las reuniones, pierde la visión, y es una migraña que es bastante común. Entonces, esa persona vivió esa migraña como un problema que le podía perjudicar en su carrera profesional, porque a veces se encontraba en reuniones de alto riesgo, reuniones importantes, la migraña empezaba a hacer efecto y tenía que controlarse para que la reunión siguiese. Entonces, a raíz de la política de salir del armario, él entendió que él debía de salir del armario también con su migraña, porque la había vivido como algo que le podía afectar profesionalmente. El hecho de que él saliera y contase a sus equipos que, mira, me pasa esto, cuando a veces, si en algún momento veis que estoy un poco despistado, paremos la reunión porque necesito 5 minutos para recuperarme y luego volvemos a trabajar en lo que estemos haciendo, eso ilustra un poco el ejemplo de cómo la cultura de salir del armario, que empieza con el mundo LGBT, pero que se puede extender a todos nosotros, a muchas diversidades ocultas, al final te genera unos entornos de trabajo muchísimo más abiertos, que dan pie a la innovación y nos ayuda a meternos en temas en los que creemos que las empresas en el futuro tienen que meterse, temas de design thinking, apagar el lado crítico, el generar empatías para incorporar ideas de diferentes perspectivas. Entonces, toda esta historia de la diversidad, ilustrada en lo que la cultura de salir del armario en momentos de la verdad, pues nos ayuda a impactar luego a negocio. Muchas gracias. Me queda muy clara esa imagen y además me parece muy bonita de la diversidad como un todo, y además a lo largo del día de hoy yo creo que hemos estado hablando de un árbol que tiene muchas ramas pero que al final tiene una raíz que es el respeto a la inclusión. Y en referencia a esto estás hablando de empleados y de salidas del armario. Yo no sé si esta diversidad puede tener, la diversidad LGBT en concreto, impacto o sinergias con otras diversidades. Yo creo que es en el caso de la diversidad LGBT, es decir, lo que comentaba antes, el hecho de que se genere una cultura de ser tú mismo y que haya empleados LGBT que, a ver, el resto de los empleados pueden sentir el viaje emocional de una persona que no quiere salir del armario, lo que comentabas al principio, del 40% no salen porque esa visibilidad ayuda a empujar a otras diversidades que muchas veces están ocultas, y se genera un caldo de cultivo en el que hay crossfertilización de diversidades. Entonces, desde la diversidad LGBT yo creo que es el mejor punto para apalancarnos en diversidades ocultas dentro de la compañía y lograr catalizar un poco con la diversidad LGBT otras diversidades que están ahí, que se pueden ir descubriendo poco a poco, sobre todo en el mundo de diversidades ocultas. Y antes fuera nos decías que también es muy importante a la hora de atraer talento, por ejemplo el talento millennial, y a la hora de atraer innovación, o sea que también tiene un beneficio claro en el negocio. Claro, hay un tema que es innovación. Los millennials, pues si encuentran un ambiente que no es inclusivo, muchos de ellos ya no van a querer trabajar porque quieren entrar en entornos creativos en los que trabajamos la inclusión, ya lo llevan digamos, en su ADN como expectativa. Pero luego además yo creo que es igual de importante el segmento de población de empleados LGBT que están en mandos intermedios, que están viendo cómo los ejecutivos salen del armario, los millennials ya llegan exigiendo que puedan ser ellos en el trabajo, y ellos llevan viviendo esa vida oculta en el armario, pero que les está presionando desde las dos dimensiones. Entonces, hay un talento tremendo que quizá está un poco dormido y que si le logras reconectar con su auténtico yo en el trabajo, en tu empresa, va a empezar a explotar con sentimiento de inclusión, de pertenencia, y eso al final también contribuye a todo el valor que creemos que la diversidad da en la empresa. Entonces, para mí el foco sí, atraes talento, pero logras que el talento que tienes, que lleva muchos años en la empresa, seguramente despierte en muchas facetas que quizá no conocías al hacerle inclusivo y desarrollar el sentido de pertenencia. Muy bien, pues hemos hablado un poco de la importancia que tiene para la empresa, hemos hablado de cómo hacerlo, hemos hablado de la vinculación con otros tipos de diversidades, de decisiones, del cambio cultural de la empresa y vinculación con el negocio, pero vamos a hablar del empleado también. Eva, desde tu experiencia personal y profesional, hablamos de la importancia que tenía la empresa de crear estos ambientes exclusivos. ¿Cuál es la realidad de la visibilización de la transexualidad en la empresa española? Antes de responderte, de cualquier comentario queda excluido P&G, Accenture y SAP. A ver, es la misma visibilidad que la que tiene la sociedad realmente sobre el colectivo transexual, ¿vale? Esto lo hemos hablado muchas veces, incluso lo estábamos hablando antes, de la confusión de conceptos,
el hecho de hablar de LGTB hace que, de alguna forma, y es necesario, mezclemos un conjunto de diversidades bajo un paraguas, pero la experiencia, y te hablo desde la experiencia personal vivida de proceso de transición, me está explicando y me está diciendo en el día a día que realmente la sociedad no entiende lo que es ser una persona transexual. Antes no sé cuál de vosotros comentaba que en algún caso se ha oído que es una persona transexual es una persona gay que decide llevar al máximo, ¿no? La transexualidad es un proceso radicalmente diferente a un proceso gay o a un proceso de una persona lesbiana o de una persona intersexual. Y no está bien explicado, no está bien comentado. Existen una serie de prototipos o arquetipos que a la sociedad se le han transmitido. No voy a cualificar no cómo ni por qué ni hasta qué punto son correctos sobre lo que es una persona transexual, ¿vale? La sociedad no entiende cuál es el proceso de la transexualidad ni lo que vivimos a lo largo de ese proceso de transición. La empresa no deja de ser nada más que un reflejo de la sociedad, en algunos casos avanzadas, como pueden ser algunas grandes empresas, pero por lo general reflejan el estatus de la sociedad. Y la sociedad no lo entiende y por lo tanto la empresa no lo entiende. No solamente no entiende el proceso, sino no entiende lo que me ha gustado, eso que hablabas, Gaby, de los momentos de la verdad, y no es porque sea ex, de las personas LGTB, ¿vale? El momento de la verdad de una persona transexual es muy complicado, porque no se trata solo de reconocer a qué tipo de sexo quiero amar o con quién quiero compartir mi vida, sino qué aspecto doy delante de la sociedad. Ese momento de la verdad es muy complejo porque vivimos en una sociedad que vive de la imagen y nosotras o nosotros transformamos nuestra imagen radicalmente. Con lo cual acumulamos muchos miedos, acumulamos muchas situaciones complejas. Las empresas generalmente no conocen ese proceso o es muy complicado, y sigo hablando en general, que realmente comprendan y entiendan ese proceso que estás viviendo internamente y que de alguna forma te condiciona no solamente a cómo trabajas, sino a cómo vives. Como se desconoce ese proceso, lógicamente no se apoya correctamente. Y no estoy diciendo en absoluto que las empresas estén en contra. Estoy diciendo que no lo entienden porque incluso quizá el colectivo transexual no ha sido capaz de explicar ni transmitir claramente qué es lo que vivimos, qué somos, qué miedos afrontamos y qué barreras tenemos que romper. Yo te diría que inicialmente incluso dentro de nosotros mismos o de nosotras mismas y por supuesto de cara afuera. Me voy a hablar de experiencia personal. Yo he terminado mi transición hace 3 años. Cuando realmente lo he explicado, y en la sociedad, en mi empresa, en mi compañía, y lo explicas desde el corazón, desde el sentimiento de la persona, se entiende. Y una vez que se entiende, en realidad la aceptación es hasta fácil, ¿vale? Es curioso, ¿no? Pero cuando hablas de un entorno genérico de lo que es una persona transexual y lo asocias a una serie de arquetipos o estereotipos, con lo cual, si vaya por delante, no estoy en absoluto de acuerdo, hay reacción. Cuando realmente lo cuentas desde el corazón hay aceptación. ¿Y cómo podríamos ayudar a las empresas a visibilizar, a aceptar esto que estás contando? A ver, yo creo que las empresas tienen un doble rol. Por un lado, tal y como está actualmente, y digo en España, estoy hablando de España, obviamente, antes hablabais de realidades internacionales en SAP, la realidad en nuestro país no es la misma que en Estados Unidos o, lógicamente, que en Arabia Saudí, e incluso dentro de España no es lo mismo, según que estemos hablando de Madrid, Barcelona o estemos hablando de un pueblo del interior, ¿no? Pero la empresa tiene, o puede tener, si quiere, un rol muy importante en ayudar a la sociedad a entender el cambio. Desde el punto de vista interno de la empresa tiene que entender, los directivos tienen que entender, tienen que ayudarnos a las personas que hemos transicionado y que estamos deseando contarlo para que se entienda y para facilitar el trabajo y la vida a todos los que vienen por detrás. Tienen que entender cuáles son esos momentos de la verdad, cuál es el proceso que vivimos, qué tipo de barreras internas superamos y, sobre todo, y yo diría que lo más importante, preparar el entorno para la transición, ¿vale? Cuando yo vi mi proceso, lo que me preocupaba una vez que te decides, si estás, me da igual en Accenture, en Procter o en Exacto, donde sea, lo que te preocupa es qué va a pasar mañana, cuando abandono mi traje de chaqueta y mi corbata y lo cambio por un vestido y unos tacones, ¿no? Te preocupa cómo te van a recibir, y ahí es donde la empresa tiene que colaborar, tiene que entender, tiene que comunicar, tiene que explicar, tiene que asumir que en ese momento de la verdad necesitas sentirte arropada por el entorno, ¿vale? Eso es muy interno. Y hay algo muy externo donde realmente la empresa puede ayudar. El proceso de transición es un proceso complejo que empieza por unas situaciones internas en las cuales tú primero tienes que asumir no ya con quién quieres vivir, sino qué narices es lo que eres, ¿no? Y pasas por una evolución.
En la medida en que las empresas ayuden a organizaciones, a entornos que están fuera de la empresa, a explicar a las personas que están en transición que realmente van a ser acogidas, que realmente van a ser entendidas, nos ayudan a eliminar muchos miedos. No es lo mismo pues, hacer la transición en un entorno de hace 10 o 12 años donde no sabías si las empresas iban a querer o no, o asumir que tú escuchas que SAP, que Accenture o que P&G son capaces de acogernos, son capaces de recibirnos, son capaces de entendernos, ¿no? Entonces, en la medida en que empresas apoyen a organizaciones externas, a iniciativas, etcétera, que comuniquen ese valor, lo que estamos haciendo hoy mismo, es importantísimo. Yo estoy montando una pequeña organización con muchísima humildad, pero con muchísima ambición, para ayudar a las personas en transición, que es We Are Women. We Are Women necesitamos que vosotros digáis que realmente no hay problema, que les expliquéis a las personas. Antes hablabais del 40% de personas que salen del armario. En el caso del colectivo transexual no creo que llegue ni al 10%, sinceramente. Que realmente transmitéis o que ayudéis a ese tipo de organizaciones, sea We Are Women o sea lo que sea, a explicar que van a ser recibidas, que van a ser acogidas. Y luego, en la medida en que las grandes empresas son capaces de hacer ese movimiento, la pequeña y la mediana, que es donde se mueven muchísimos de los entornos de personas transexuales, se moverán en esa dirección. Y nosotras tenemos la responsabilidad de aportar roles como empresarias, como ejecutivas o como profesionales de que realmente es factible. Gracias, Eva. Estamos hablando hasta ahora de cambios internos dentro de la empresa. Vamos, si queréis, un poco a hablar de externamente cómo impacta esto a la sociedad. En Redi hemos visto que se da la circunstancia de que empresas que están trabajando esta diversidad LGBT y, por tanto, apoyan abiertamente a sus empleados, luego tienen ciertos reparos en comunicarlo externamente, hacerlo público. ¿Vale? Manuel, yo sé que vosotros aquí en Procter tenéis bastante experiencia. Esta mañana Vanessa Prats hablaba de sois una empresa de marcas, las marcas asumen responsabilidad de educar o de sensibilizar a la sociedad en ciertas materias. ¿Cuál es el rol de la empresa en cuanto a la diversidad LGBT en la sociedad? Sí, es muy importante, pero es muy importante hacerlo por orden. Y déjame explicarlo con la idea de la pirámide que decías tú, ¿no? Imaginaos una pirámide de necesidades. Tú no puedes construir un nivel si el de abajo no es sólido, porque se va a caer todo. Todo es mentira y todo se cae, ¿sí? Además, cuanto más arriba estás en la pirámide, más compromiso generas con el empleado. Más sólido es el vínculo emocional, más sólido es el engagement, más se convierten en embajadores de tus marcas o embajadores de tu empresa, ¿no? Pero cada nivel tiene que estar muy sólido antes de pensar en construir el siguiente. Hay un nivel muy básico que tú describías, que es alguien como yo, alguien con mis múltiples facetas de identidad, puede trabajar aquí, se contrata a gente como yo, alguien como yo puede tener una carrera, etcétera, es decir, es un sitio para mí. Hay un siguiente nivel que es alguien como yo puede ser escuchado, con mi estilo de pensamiento, mis ideas son valoradas, mi manager me dedica tiempo, hay sistemas para evitar estos sesgos inconscientes que hacen que unas personas progresen más que otras, es decir, es un sistema como alguien como yo, es una empresa o es un entorno donde alguien como yo puede tener éxito, construido sobre la base de que alguien como yo puede entrar y de que las políticas sean justas, equitativas, etc. Y hay un nivel arriba del todo de la pirámide que es cuál es el papel que esta empresa juega en transformar la sociedad o en mejorar la sociedad, ¿no? Entonces, este sentido de trascendencia, de el trabajo que hago aquí hace una diferencia y sirve para mejorar la sociedad, al final es el que más vínculo y el que más engagement genera, pero si todo lo de abajo no es verdad y no es cierto, pues se cae. Entonces, en concreto en Procter & Gamble, claro, tenemos mucha suerte porque cada día hay 4.000 millones de veces en el mundo que alguien utiliza alguno de nuestros productos. Cuando se lava los dientes, o cuando lava la ropa, o cuando cambia un pañal, 4.000 millones de veces hacemos cada día que un pequeño acto de la vida sea más fácil. Con lo cual, esto por sí solo ya genera un punto de estoy facilitando la vida de miles de millones de personas en todo el mundo cada día, aunque sean pequeñas cosas que mejoran la vida, pero esto me da un sentido de trascendencia. Vale, ese nivel cubierto. Pero en el tema de inclusión, una vez tu edificio de la inclusión es un edificio saludable, es un edificio sólido, que se basa realmente en el respeto de que valoras cada persona por sus múltiples facetas, identidades, etcétera, tienes la responsabilidad de comunicar eso a la sociedad, tienes la responsabilidad de comunicar cómo eres, porque esos 4.000 millones de personas que utilizan tus productos, cada día más se están preguntando quién es el que está detrás de esto, quién es el que está detrás del detergente que uso, quién es el que está detrás del champú, cuáles son sus valores, cómo trata a su gente,
¿Quién es? Esto cada vez es más importante para los consumidores. Entonces, quizás en el pasado las empresas podían decir yo no comunico nada, yo interno hago lo que sea, pero no comunico nada para afuera. Cada vez más es el momento de comunicar a la sociedad quién eres, comunicar cuáles son tus valores, comunicar que pones el respeto a la diversidad, sea cual sea la diversidad, el respeto integral a la persona lo pones en el centro y a partir de ahí construyas tu comunicación externa, ¿no? Entonces, he traído un par de ejemplos que quiero compartir, a ver si funcionan los vídeos. Yo creo que, Álvaro, teníamos dos vídeos para el primer ejemplo compartir. El primer ejemplo es primicia mundial, es lanzamiento mundial. Somos patrocinadores de los Juegos Olímpicos, ahora habrá unos Juegos Olímpicos en Sochi, en Pyongyang, los Juegos Olímpicos de invierno en Corea del Sur. Y tenemos una campaña con los Juegos Olímpicos que es dar gracias a las madres, fundamentalmente, ¿sí? Los estudios demuestran que los atletas olímpicos, la figura que más valoran como que les ha ayudado a llegar donde han llegado son las madres, y la campaña de este año vuelve a ir sobre las madres, y en este caso concreto habla sobre la mirada limpia de prejuicios. La mirada de una madre hacia sus hijos siempre es una mirada que no es prejuiciosa, que no juzga, sino que siempre busca ver el potencial de las cosas maravillosas que puede hacer mi hijo o mi hija, ¿sí? Construyendo en esta idea y en la idea de dar gracias a las madres por tener esa mirada limpia de prejuicios y limpia de... una mirada que acoge y que abraza esta diversidad, sea quien sea mi hijo, pues es esta campaña que os enseño ahora si funciona el vídeo. Sí. ¿Podemos ver el vídeo, por favor? Sí. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Someday we'll get it together and we'll get it all done. Someday when your head is much lighter. Someday we'll walk in the rays of our beautiful sun. Someday when the world is much brighter. Oh, child, things are gonna get easier. La campaña lo que busca es, imaginaos que todos pudiéramos ver a los demás con los ojos de una madre, con los ojos de, no veamos las barreras, no veamos las dificultades, veamos el potencial a donde puedes llegar. En una situación de una chica de color, en un entorno como el esquí dominado por personas blancas, o de un patinador que probablemente en el colegio le han pegado y le han puesto el ojo azul por su orientación sexual o por cualquier otra cosa, o una persona que no tiene dinero para comprarse patines y su madre le apoya con lo que sea para conseguir que pueda patinar también, ¿no? Hacer una comunicación externa de quién eres como marca que sea inclusiva no significa tener como target a los consumidores LGBT. Hay empresas que han confundido una cosa con la otra, y hacer comunicación inclusiva significa hacer productos para gays, o significa hacer productos para que me lo compren y comunicarlos para que me lo compre esta gente. No, esta campaña no es para que las personas con discapacidad compren los productos, es comunicar quién eres como marca y cuáles son los valores que apoyas. Y esto es posible incluso en países que no están tan avanzados en temas de derechos sociales como nosotros. En España tenemos una situación legal relativamente buena. Os voy a compartir ahora una campaña que se lanzó en India con una de nuestras marcas, que es VIX, y no es ahora veréis la campaña, no es un mercado fácil para lanzar según qué mensajes, pero al mismo tiempo también es un mercado donde determinados mensajes pueden hacer cambiar la sociedad. Tienes la oportunidad de hacer avanzar la sociedad en determinados temas, ¿no? Lo que es importante es la coherencia. Lo que comunicas tiene que ser coherente con los valores de tu marca y tiene que ser coherente con lo que haces como empresa internamente. Si esta coherencia se rompe, todo es falso, todo se viene abajo, porque nada se mantiene y nada es creíble.
Entonces os voy a compartir esta campaña de VIX en India que espero que os guste mucho. मम्मी नाराज तो होने ही वाली। वो तो चाहती कि मैं डॉक्टर ही बनूं। इसने हॉलीडेज खत्म और बोर्डिंग स्कूल शुरू। एक दिन भी एक्स्ट्रा रुकने नहीं दिया। मम्मी भी ना। मम्मी ने अपनी लाइफ अपने आप ही बनाई। 18 साल की थी जब उनके फादर ने उन्हें घर से निकाल दिया। अकेले रहने का तो सोचने से भी डर लगता है। मैंने अपने पापा को कभी देखा नहीं और मेरी असली माँ वो बहुत बीमार रहती थी। उनके बारे में सिर्फ एक ही दिन याद है जो मैं कभी भुला नहीं पाती। एक दिन कुछ लोग आए और उन्हें एम्बुलेंस में ले गए। फिर वो कभी वापस ही नहीं आई। फिर एक दिन मम्मी आई। बहुत प्यार से मुझे अपनी गोद में बिठाया और मुझे अपने घर ले गई। तबीयत खराब थी तो पूरी रात मेरे साथ बैठी रही। सुबह मम्मी ने एक सुंदर सी रेड फ्रॉक पहनाई, मेरे लिए ढेर सारे चिप्स बनाए। मम्मी के साथ 10 साल हो गए। अब तो मम्मी कम और दोस्त ज़्यादा बन गई। संडे हम दोनों का फेवरेट दिन है। बालों में तेल लगाने के बाद दोपहर में मेरा फेवरेट लंच कड़ी चावल और रात में हॉरर फिल्म। डर लगता है पर मम्मी होती है ना तो नहीं लगता। ये है मेरी मम्मी, है ना प्यारी? मम्मी ने लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स देखे, कितना कुछ सहा है, पर फिर भी उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। सिविक्स बुक में तो लिखा है कि सबके लिए बेसिक राइट सेम होते हैं, फिर मम्मी को क्यों नहीं है? इसलिए मैं डॉक्टर नहीं, लॉयर बनूंगी मेरी मम्मी के लिए। Muchas gracias, Manuel. Yo estoy convencido que no soy el único que se emociona viendo estos vídeos que hacéis. Yo creo que es hora de cerrar. Agradezco que hayas traído estos vídeos. Es una bonita forma de cerrar. Yo creo que es importante pasar el mensaje de que la inclusión y el respeto empieza con nosotros mismos. Las empresas tienen un papel muy importante que jugar en esto. Yo os voy a contar una anécdota que me ha pasado este fin de semana visitando a mi ahijada, que tiene 4 años, se llama Lucía. Y por supuesto es la niña más bonita del mundo. Y su hermano, que tiene 3 años, que se llama Miguel. Entonces, Lucía me estaba contando quiénes eran sus mejores amigos del colegio. Me dice, pues mi mejor amiga es Lola, pero mi novio es Álvaro. Hombre, ya tienes novio con 4 años. Sí, sí. Y entonces su hermano, que no se puede estar callado, dijo, y mi mejor amigo es Eric, y también es mi novio. Y Lucía le dice, no, Eric no puede ser tu novio. Y Miguel le dice, ¿por qué? Porque tu novio tiene que ser una chica. Y yo le digo, Lucía, no. Un hombre puede tener un novio chico, una chica, y una mujer puede amar a un hombre o a una mujer. ¿En qué momento, entre los 3 y los 4 años, Lucía ha aprendido o ha incorporado un prejuicio que existe todavía en la sociedad? ¿Y dónde lo ha incorporado? Yo creo que todos tenemos un papel en hacer una sociedad mucho más inclusiva y las empresas
tenéis a vuestro alcance a todos vuestros empleados para generar pequeñas sociedades inclusivas y respetuosas. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos.